Muy buenas noches. Bueno, ya estamos por acá conectados como todos los días jueves con gestión y algo más. Perfecto. Bueno, aquí estamos. Vani, ¿cómo estás? Un gusto saludarte. Qué bueno. Qué sorpresa. Gracias por acompañarnos. Ya aquí está mi invitada. Perfecto. Este, nos venimos por acá. Muy bien. Bien, ya tenemos entonces aquí a Adriana. Muy bien, Manny, ¿cómo te ha ido? Qué alegría llegar y verte, ciertamente. Buenas noches. Hola, ¿cómo Oh, estás? bien, ¿y tú, Adriana, cómo estás? Muy bien, Jesús, muchas gracias por la invitación. Bien, bien, Adriana, mira, yo de verdad que, bueno, súper emocionado por esta conversación contigo, de verdad que excelente. Creo que tenía un par de personas, incluso el día de ayer en una consultoría, estábamos hablando de un asunto en particular y le dije, no te pierdas, seguro que van a aparecer por ahí esta noche porque estaban bastante interesados. Ok. Bien, pero bueno, tengo lo siguiente, estoy conversando con Adriana Gómez Franco. Perfecto. Yo voy a dejar que ella se presente porque me parece maravilloso. Eres una persona excelente y de verdad que, mira, súper honrado de que estés aquí conmigo compartiendo estos minutos. Muchas gracias de verdad, Jesús, por la invitación, por permitirme compartir con tu comunidad. Bueno, yo soy Adriana Gómez, encantado de verdad de estar aquí con ustedes. Eh, a nivel personal, pues soy una persona que me encantan los retos, soy muy trabajadora y tengo una pequeña hija, tengo un esposo, ellos son mi complemento. También te cuento que a nivel, bueno, de currículum, yo creo que tú ya lo compartiste con todos, así que no hace falta contar nada más, pero les quiero contar un poco de la experiencia laboral que he tenido. He trabajado en grandes firmas de auditoría a lo largo de mi vida. Inicié trabajando en Deloitte y posteriormente en PwC. Estuve trabajando en estas firmas en Colombia a nivel de consultoría y a nivel de auditorías. Así que fueron muchos años de trabajo y posteriormente en México estuve trabajando con una empresa del sector real. Así que he estado en ambos lados de la cancha y pues bueno, he sido auditada y he sido auditora. Sí, así es, exactamente. Yo creo que el que quiera llegar y conocer un poco más de quién tengo yo el honor de esta noche, pase por su página web, adrianagomezf.com. De verdad que, bueno, van a llegar y ver y conocer a esta maravillosa persona. Mira, aquí acaba de llegar Amanda, que es una persona que es la persona que llegó, hizo el diseño y dijo, qué mujer más bella, fue cuando vio tu fotografía. Gracias. Te hago la publicidad, sí lo dijo, ya que ella estaba aquí. Bien, perfecto. Ariana, mira, vamos a comenzar con esto, como dicen, en palabras de acentavo, ¿correcto? Ujú. Como dice nuestro pueblo, dice, bueno, vamos a agarrarlo de acentavito a centavito y vamos a llegar y ver cómo podemos llegar y tomar esto, porque yo creo que muchas veces, incluso las organizaciones tienen el error de llamar control interno a muchas cosas que no vienen al caso. Entonces, partamos por qué es el control interno. Ok, bueno, control interno, para hablar de control interno es muy importante dividir esta palabra. Contar primero qué es control y qué es interno. Controlar es fiscalizar, es revisar. Para poder controlar es muy importante que existan objetivos. Si no hay objetivos, no hay que controlar. Es lo primero. E interno se refiere a la parte limitante, donde existe un límite, como puede ser una organización, una entidad, para poder hacer la revisión. Eso es lo primero. Ahora, dentro de palabras generales existen muchas definiciones de control interno, pero realmente yo creo que una de las que más me gusta es el control interno. Básicamente es una cantidad de ¿cómo lo podríamos definir así? De reglas, principios, detalles que tiene toda una organización para poder que la organización funcione. Y esto se hace a través de sus procesos, teniendo una cantidad de personas adecuadas para ejecutar dichos procesos y que cumplan los objetivos de la organización, que es finalmente la razón de ser de una organización.
y de los accionistas y de los empresarios. El que una empresa le vaya bien y cumpla los objetivos, ¿ok? Eso es a nivel general. Exacto, y es una cuestión de que llegamos y tenemos, cuando vemos control interno, vemos como una condición casi que de psicoterror. O sea, nosotros vemos, si vamos a control interno y cuando escuchamos la palabra control interno, yo siempre digo que muchas empresas asocian control interno con PCP, con control de pérdida. Entonces dices una cosa con otra que tú dices, ya va, ¿y por qué? ¿Cierto? O no te ha pasado, Me ha Mariana? pasado muchas veces y ¿sabes qué? Es que el control interno, fíjate que el control interno todo el mundo, y es más, a uno como persona, cualquier persona que sabe que trabajo en control interno o simplemente, o sea, cuando era auditora y llegaba de Price, que trabajé tantos años en Price, me decían, ya llegó el fiscalizador, ya llegó el auditor, y es como que a esconderte todo, a no, o sea, la gente era muy amable, pero a revisar procesos en esa parte no es tan fácil porque la gente muchas veces tiende a esconder las cosas o a darle miedo, no porque tengan un tema de fraude o porque tengan cualquier otro tema, sino por miedo, por temor de que me van a preguntar, y la gente es muy nerviosa en esas reuniones. Pero fíjate que el control interno es un trabajo tan bonito y es tan interesante. El control interno no solamente lo hace el área de control interno de una organización, también lo hace, o sea, el consejo directivo. ¿Por qué? Porque es que el consejo directivo es quien emana todas aquellas acciones y solicitudes para que el control interno se ejecute de acuerdo a las directrices de la organización y de los accionistas. Entonces, para tener los elementos claros de control interno, es importante hablar de muchísimas cosas aquí, porque el control interno es quien te marca la pauta para que la organización realmente fluya. De lo contrario, es muy difícil tener una empresa adecuada, una empresa que dé resultados y una empresa que realmente esté acorde con el tamaño, con todo. O sea, el control interno es una pieza clave y fundamental. Lastimosamente, las empresas no todas tienen un área de control interno y muchas empresas piensan que el control interno es para empresas muy grandes, pero realmente el control interno empieza desde una empresa chica, porque de lo contrario no va a crecer organizadamente. Sí, y es lamentable, o sea, porque llegamos y no vemos esto como, digamos, como políticas, ¿no? Como llegar a la creación de la dirección realmente de la empresa, sino que exactamente seguimos viéndolo como ese ente fiscalizador. Y yo digo, vamos a poner que, no sé si para llegar y crear una cultura de control interno, ¿tú crees que es propicio primero crear el ambiente, Adriana? Mira, es necesario evangelizar y para crear una cultura Ok. de control interno es importante los valores que tengan los dueños de la empresa y que transmitan y permeen hacia los demás, porque de lo contrario es imposible tener una cultura de control interno si los dueños de la empresa y el consejo directivo no permite permear todo ese tipo de valores y toda esta cultura de control interno. Entonces necesitamos partir de ahí. Entonces partimos, vamos a ponerlo así. Entonces, nuestros documentos base que muchas empresas llegan y dicen, no, pues por lo menos a mí me ha pasado que Jesús, eso ha pasado de moda, ¿qué es eso de misión y visión? Eso ya no se No, usa, eso pasó de moda. O sea, seguimos que o sea, los documentos base siguen siendo definitivamente los que marcan inicialmente la cancha. los documentos base nunca pasarán de moda, porque realmente estos documentos base son los que hacen, los que muestran quién es la empresa, quién eres tú, si la empresa es unipersonal, quién eres tú, cuáles son tus valores y qué quieres transmitir, ¿ok? Y qué es lo que quieres lograr a través de esa empresa, qué es lo que quieres conseguir. Porque aquí, a través de esos valores, o sea, es que tú empiezas a contratar la gente. Imagínate que el control interno es tan importante que para poder contratar la gente tienes que tener en cuenta el tema de control interno. O sea, tienes que saber. O sea, control interno no es solo la revisión de políticas y procedimientos y los procesos, no, es contratar la gente idónea para el puesto. Por eso muchas veces cuando contratan a la gente pasa por algunas áreas, o sea, por alguna persona de auditoría, por el director, o lo contrata a alguien más y le dice, oye, échame una revisada de este currículum, quiero que le des una entrevista. Es muy importante de verdad a quién contratamos y sobre todo para aquellos puestos claves en las empresas.
Sí, yo siempre, yo asocio, con mi método de la rumba de Lázaro, siempre lo asocio al baile. Y yo digo que cuando una empresa, digamos que su cultura es como decir, bueno, este es el baile típico, ¿no? Entonces yo creo que si nosotros nos combináramos en estos momentos, tanto en los países de origen del cual venimos, de viene Adriana y el que vengo yo, y en los países en los cuales estamos radicados en este momento, tendríamos una mezcla increíble, pero tendríamos que llegar y bailar. Y no todo el mundo puede bailar en la organización. No. Entonces, pues, decimos lo siguiente, ciertamente la gente de recursos humanos se queda como que muy acéfala, muy como diríamos, están allí en el rincón donde muchas veces la parte de control interno incluso no llega hasta allá bajo el esquema que estamos hablando. Y por eso es que es el resultado que tienen, y ahora sí vamos a entrar un poco más allá, el desempeño de los procesos. Así es. Cuando no se contrata o se contrata poco personal y existe una carga laboral en las empresas, tenemos problemas de control interno y de ambiente, o sea, todo el tema de ambiente de control. Y eso se va permeando. ¿Se permea de qué manera? Se permea en un mal ambiente, se permea en una inestabilidad laboral, se permea en una concentración de procesos donde una persona domina el proceso de principio a fin y eso no puede ser. Y también donde una persona, al dominar el proceso de principio a fin, comete fraudes. O sea, tiene la posibilidad de hacer un fraude y resulta que la gente no se da cuenta. ¿Por qué? Por ahorrarse unos pesos. Entonces es muy importante tener, por eso decía al inicio, dentro de la definición es importante contar con el personal adecuado para llevar los procesos de la compañía. Exacto, y ahí es donde empezamos. Llegamos y entramos en los procesos y vamos a ir en este ir y venir por un rato con respecto al proceso y recursos humanos, porque yo creo que le diste en el clavo que realmente mucha gente desconoce, ¿sí? Porque para llegar y tener un buen proceso de control interno, yo debo llegar y definir correctamente primero mis procesos. Bien, para yo después crear la fórmula bajo la cual yo voy a desarrollar dichos procesos. Porque entonces dicen, no, vamos a crear un procedimiento. Mira, ven acá, Adriana, hazme un procedimiento para llegar y que contratación de nuevo personal. ¿Y qué es lo que es? Bueno, coloca el aviso en la web, llama a Adriana, que te coloque esto, que lo contrate, que lo entreviste y vamos adentro. No, no, fíjate que de los puntos claves y lo esencial aquí es que cuando contrates a ese personal, no solamente tú lo veas y lo entrevistes con toda la visión que tiene la empresa, visión, misión, si está acorde a la misión y visión de la empresa, a los valores que transmite la empresa, si la persona vive esos valores y adicional, deja tú el conocimiento es muy importante porque para conseguir una persona a que desempeñe una posición es muy importante que tenga la experiencia, pero creo que más importantes son esos valores que estamos dejando de lado al contratar a una persona en una organización. Fíjate que los valores son piezas fundamentales en una organización y es lo que te permite no solo desempeñar una buena función, sino también que te puedan ver para que sigas creciendo. Claro, es que es eso. Y muchas personas han cuestionado, y incluso no sé, como visión moderna, de que tú digas, bueno, la gestión por valores. Pero esto no es nuevo. No. Esto no es nuevo. Si tú estás llegando y buscando un resultado, tú tienes que llegar y decir, bueno, sí, ciertamente, no sé, yo te voy a poner un ejemplo que una vez me colocaron, que es llegar y decir, bueno, si estamos todos juntos, 10 personas, y vamos a tener que llegar a hacer una carrera y en la misión, ¿ok? Es hacer la carrera y la visión que tenemos a futuro es que todos lleguemos juntos, ¿sí? ¿Quién marca el ritmo de la marcha? El más lento. Pero ¿qué tienes que hacer para que para poder llegar todos juntos en el menor tiempo? Es Dice, que mira, ahí nos metemos en un tema de manejo del recurso humano que me encanta también. Y en esta parte es muy importante el tema de la motivación. Es muy importante, por eso te decía también al inicio que es muy importante que todo el esquema y el manejo de control interno y todo
que viene, como te decía, no solo desde el área de control interno, sino desde el Consejo de Administración y que viene así, o sea, baja, Consejo de Administración, directores y baja, es muy importante que cada cabeza de área viva esos valores, viva y sean no solo los valores, la ética, la moral, los principios y todos los procesos, de manera que cuando las personas de abajo, que son las operativas, estén ejecutando los procesos, no tengan duda en nada de los procesos, ni siquiera de, a ver, te voy a dar ejemplos. ¿Sabes qué? Fírmame aquí que mañana te traigo los detalles que hacen falta. Fírmame, por favor. Entonces va uno donde el director, vamos a suponer, va uno donde el director dice, no, ¿sabes qué? Pásalo, por favor, ándale, no pasa nada. Levanta la puerta, levanta el control y pásale. Ese tipo de cosas son las que no debemos de permitir y ese tipo de cosas son las que no suceden cuando todo el tema de control interno y ambiente de control viene desde arriba. Si viene desde arriba, obviamente tenemos tan claro todo este proceso que ningún director de abajo ni ningún gerente va a titubear en hacer cumplir los controles, en levantar esa puerta. En cambio, si el control viene y yo llego y empiezo a montar todos mis procesos, me contratan, empiezo a montar los procesos, empiezo a poner los controles claves y los de abajo no saben ni qué es eso, ni para qué, y le van a decir al jefe de área o al gerente, oye, ¿qué hacemos? Dale permiso, mira ese tipo de cosas. ¿Para qué tenemos entonces los procesos? ¿Para qué tenemos los controles? Entonces, funciónale como quiera, porque entonces ahí es donde empezamos a no cumplir con los objetivos de la organización, a no generar esos rendimientos y a no generar todo para lo que estamos contratados dentro de una empresa. Sí, exacto. Y créeme que de verdad ahora pasamos al siguiente punto, información y comunicación. Porque el problema es que tenemos mucha definición de procesos, incluso tenemos muy buenos procedimientos, colocamos los controles que debemos controlar y tú dices, ¿y esto como para qué? Mira, yo creo que hay en información y comunicación y en la parte de gestión de riesgos, déjame devolver un poquito, en la parte de gestión de riesgos es muy importante tener en cuenta que para una compañía grande, pequeña o mediana, o sea, de verdad, o que apenas esté iniciando, existen riesgos externos y riesgos internos. Pero los riesgos se tienen que evaluar, se tienen que ponderar, se tienen que medir para saber si realmente, o sea, con qué estamos viviendo. Y tenemos que empezar a hacer la revisión de, a ver, este riesgo realmente, ¿cuál es la probabilidad de ocurrencia en mi organización o en la empresa en la que estoy trabajando? Después de hacer esa ponderación, esa medición, también tenemos que mirar el costo-beneficio. Todo lo tenemos que mirar bajo la óptica de costo-beneficio, porque no me puede salir más caro el caldo que los huevos. Entonces aquí es muy importante saber qué riesgos agarro para mitigar. Entonces, en los que voy a mitigar, realmente yo tengo que trabajar y empezar a hacer todo un esquema de oportunidad de mejora, de atender, de saber qué voy a hacer y mirar cómo voy yo a mitigar ese riesgo. Hay otros riesgos que se pueden transferir porque me sale a mí más caro realmente ponerme a poner todos los controles para ese riesgo. Entonces, ¿qué hago? Lo transfiero a un tercero, le digo, ¿sabes qué? Encárgate de este proceso, haz esto y eso me sale mucho más barato. También eso depende. Y otros riesgos con los que la empresa decide vivir. ¿Por qué? Porque realmente el riesgo es más bajo o el costo es menor de lo que yo tengo que gastar para implementar ese proceso. Entonces, digamos que básicamente esos puntos son muy importantes porque riesgos van a existir siempre. A ver, salimos a la calle y va a existir el riesgo. Entonces, igualito en una empresa. Es lo mismo que en un supermercado, el robo hormiga, el estar comiendo, claro que ahora con la pandemia ya se ha quitado mucho, pero el que vayan a un supermercado y vayan comiendo uvas y vayan, o sea, todos ese tipo de riesgos y de pérdidas se tienen que calcular en una compañía. Y son riesgos que, a ver, si tú le dices al cliente, estás ahí con un vigilante diciéndole, no me comas las uvas, no gastes esto, ¿qué vas a hacer? Vas a perder un cliente que a lo mejor es un cliente frecuente. Entonces no tiene sentido. Esos son el tipo de revisiones y de análisis que hay que hacer con el costo-beneficio para los riesgos. Y ciertamente viendo este punto, y cuando hablamos de información y comunicación, que partíamos desde ahí, la condición evidentemente de los riesgos,
Yo me he conseguido que cuando tú le dices a una empresa, mira, pero vamos a llegar y determinar el riesgo, y cuando partimos bajo el esquema de lo que nos dan los sistemas de gestión, como ISO 9000, que nos dice, bueno, primero tienes que contextualizar y después llegas y te vas y la suma de las partes interesadas te vas al análisis de riesgo, te dicen, pero es que yo no entiendo para qué existe esto. ¿Sí? Y uno le pregunta, ajá, pero bueno, ¿cómo quieres tú que exista una continuidad del negocio y tú quieras crecer si tú no tienes una evaluación de riesgo? Y es que, sabes que yo creo que hay mucha desinformación al respecto, porque realmente lo que no se mide, realmente, o sea, si tú no mides o no monitoreas, no puede haber una mejora continua y no puedes ver cómo es todo el proceso durante el paso del tiempo, el análisis, todo, o sea, realmente la mejora continua es el éxito del control interno, porque todos los procesos y todo está cambiando y las empresas tienen que estar cambiando, no frecuentemente, pero sí tienen que estar monitoreando sus procesos. ¿Por qué? Porque al no tener monitoreados los procesos, ni los controles, ni los riesgos, cada vez existen más cosas, pues simplemente no vamos a llegar a obtener los objetivos deseados. Y es ahí cuando nos vemos en un punto de que hablábamos al inicio, el tema del recurso humano y el tema de a quién estoy contratando yo. Cuando vemos, por ejemplo, los bonos que se dan en las compañías y que se da un incentivo por bono y que se le dice a la persona, a ver, me tienes que lograr esta cifra en tanto tiempo, pero empieza el tema a picarse y a ponerle una cascarita en el pie al empleado. ¿Por qué? Sobre todo hay ciertos tipos de empleados, ¿no? Que pueden ser más vulnerables, pero aquí el punto es, debemos como empresa y como directivos y como dueños de empresa de ser muy claros y que los objetivos que se le pongan y las metas, los incentivos sean logrables y que sean a largo plazo para que esto no sea una cascarita en el pie y tengamos posteriormente un empleado que quiera ganarse el bono y falsificar simplemente los estados Ujú. financieros o meterle mano a algo más, ¿no? Y Entonces, ahí sí nos convertimos en PCP. claro, Entonces ahí sí, ahí donde dice, bueno, pero ¿por qué esto? Pero es que, bueno, tú creaste realmente al final todas estas condiciones internas para que pudiese, o sea, o se propiciara esto que está acá. Alguien decía, me decía casualmente el día de ayer, por lo que misma persona que estaba comentando al inicio, que decía, bueno, pero es que estos monstruos muchas veces cómo se crean, y dice, bueno, pero es que son creados realmente dentro de la misma organización. es que, sabes que yo creo que entre las mismas organizaciones, mira que he tenido experiencias no solo como auditora, o sea, donde me tocaron tantos casos donde dices, pero ¿cómo? Teniendo los empleados con todo como lo tienen, como reyes, y hay gente que me tocó ver que de verdad la sacaban con esposas o sea, por todos los trabajos que habíamos hecho durante el año, que decíamos, la persona cometió fraude, aquí está todo, toda la revisión. Eso es increíble que dices tú de la persona que menos piensa, de tal vez la persona que te abrió más las puertas cuando llegaste a la auditoría. O sea, son cosas increíbles. Entonces yo creo que como organización y como directivos somos los culpables de muchas veces permitir que nos vean la cara o de permitir por la necesidad de la gente que Claro. exista este tipo de cosas o por la inadecuada selección de personal. Sí, y ahí volvemos al mismo, Sí. al principio. Entonces, por eso es que ciertamente creo que le diste así como que esa entrada no es moda, señores, recuérdenlo, es algo necesario. Documentos bases son los documentos guías, evidentemente, de la organización y de ahí se desprende todo lo que podamos hacer. Por eso que digo que hay que llegar a hacerlos tipo Boy Scout, ¿no, Adriana? Hay que llegar y colocarse la mano aquí y realmente que esos documentos representen la realidad de la organización. Porque si Sí, me los copio, no, tienen que representar la realidad de la organización, tienen que ser actualizables, no, es decir, así como las planeaciones estratégicas. Yo planeo a 3, 5, 10 años, ¿no? Pero lo recomendable es 3, 5 años, no más allá. Y hay ciertas cosas que tengo que estar revisando constantemente. ¿Por qué? Porque no necesariamente los objetivos, los valores me cambian, pero los objetivos sí me cambian. uh-huh. Entonces es ahí donde tenemos que estar haciendo una revisión continua de todo esto y viene la parte de información y comunicación.
información y comunicación es tan importante en las organizaciones y lo dejamos pasar de largo. A ver, ¿por qué se crean los chismes de pasillo en una organización? ¿Por qué se crean los rumores acerca de ciertas empresas por fuera de la organización? Porque no sabemos comunicar, porque es tan importante comunicar, así como al interior de la organización, como al exterior de la organización. Al interior de la organización podemos tener, de acuerdo al tamaño de la organización, si es mediana, grande, pequeña, podemos tener memos, podemos tener a través de la página web, podemos tener correos, podemos tener reuniones, podemos, o sea, hacer diferentes cosas, memorandos, todo como lo quiera manejar, o hasta poner carteles, porque hay empresas donde los operarios ven los carteles, ven ahí y revisan la información. Entonces, ¿qué se comunica? Se comunica una cantidad de cosas. Se puede comunicar en una organización desde las leyes, reglamentaciones, nuevos cambios que puedan existir, nuevas políticas, nuevos procedimientos, cosas para que los mismos empleados no estén incumpliendo y después se sancionen. ¿Ok? Entonces, es ahí donde tenemos que empezar a comunicar al interior de la organización, desde los cambios, desde dejar la especulación de, oye, ¿quién va a crecer? ¿Quién va a ascender? No, si las cosas se comunican con tiempo o se van diciendo, se evitan ese tipo de malos ambientes. Ahora, a nivel externo de la organización, es muy importante tener una fluida comunicación con los proveedores, con los clientes, con los accionistas, poderles comunicar con todas las personas que realmente hacen parte de la organización y ven que tienen accionistas minoritarios que no necesariamente están dentro del consejo de administración y que se les tiene que informar. Entonces, ese tipo de información se puede hacer a través de comunicaciones masivas, a través del portal de la empresa, o sea, existen muchas comunicaciones que se pueden hacer y de esta manera hacemos el trabajo de información y comunicación porque es demasiado importante. Sí, no, y es muy, muy, muy importante. Yo creo que eso transparenta ciertamente la calidad de liderazgo, realmente el poder llegar y tener que esa cercanía, como digo yo, con mis dueños de proceso, con esos hacedores que están en la primera línea, que muchas veces se ven así como que distanciados porque el objetivo se ve como que muy lejano, o sea, estamos allá como que llegar y lograr el macroeconomía influyendo en tú sabes, y entonces tú dices, ya va, y el señor que está ahí en la línea de producción, ¿cómo se ve ahí? Bueno, no sé cómo se ve, pero usted tiene que llegar y ver y empujar para esto, pero ¿cómo se ve? O sea, ¿cómo me hago yo dueño, evidentemente, y me apropio de ese objetivo, de esa visión de la organización y lo apoyo en el día a día, como digo yo, muchos dicen colocando la arenita, que para mí es una gran roca que se coloca todos los días, para poder llegar y lograr esos objetivos. Mira, yo creo que es parte fundamental, de nuevo tocamos el mismo tema de recurso humano y de nuevo de cómo van permeando las cosas. Si no establecemos, si desde arriba no se empieza a bajar bien y a clarificar los objetivos y de qué manera necesitamos que cada persona o la cadenita, o sea, cada eslabón de la cadena va a tener su participación tan clara, no vamos a poder lograr los objetivos que queremos en el tiempo que queremos. Entonces, es muy, muy importante explicar qué es lo que queremos de esa persona, cuáles son los objetivos, porque ahí volvemos a lo mismo. Tenemos empleados despedidos, tenemos gente que dice, pero si yo estaba cumpliendo con mis objetivos, no lo tenías claro, tampoco es culpa tuya, pero no tenías revisiones periódicas, no te hacían una retroalimentación, un feedback de cómo vas, de qué se espera de ti, qué no estás logrando, y si no lo estás logrando, cuáles son los momentos en los que tienes que empezar con la persona a trabajar para poder lograr cumplir y si no, decirle gracias. Entonces, eso es básico. Sí, yo hace poco hacía un curso con una gran amiga sobre planificación estratégica del talento humano y ella conversaba de que se contrata, ¿ok? Por conocimiento, pero se despide por comportamiento. Y es interesante. Bien, porque uno dice, bueno, sí, pero es porque siempre están los valores allí y los valores de repente colocamos cualquier cantidad de cosas que suenan muy bonitas. Yo digo que me llegó la condición de Chile, decir, bueno, tenemos visión y misión definitivamente con una pluma de Pablo Neruda, pero el problema es que cuando llegamos y lo vamos a ver en la puesta en marcha, en la condición de acción,
se diluye, es efímera. Ajá. O no solo eso, o sea, está escrita y se le olvida a la misma persona. Entonces es o sea, lo dice, como dice el dicho, predica pero no practica. O sea, Predica pero no practica. entonces es justo eso, a ver, es lo mismo, cuando eres líder, cuando estás dentro de la organización, estás en control interno, tienes una posición alta, lo que sea, aquí es importante como líder que tú transmitas esos valores y que transmitas esas vivencias y que transmitas ese comportamiento, que transmitas el cumplimiento de objetivos, que transmitas el cumplimiento de horario, porque lo vives, pero no que le exijas al demás, llega temprano y tú llegando tarde. O sea, ese tipo de cosas son importantes. Sí, y el modelaje, definitivamente yo creo que el modelaje es factor clave, clave, clave. Una de las cosas que me llamó mucho la atención es lo siguiente, cuando hablamos de tu método POINT. Ah, de mi método POEM, como el poema. Bueno, mi método POEM. Este método, POEM, bueno, la P, o sea, es prioriza, la O es ordena, la E es ejecuta y la M monitorea. Esto tiene que ver mucho con el control interno, porque realmente yo soy todo control. Eso me diría mi esposo. Muy bien. Yo soy todo control. Para mí el orden, la organización, el planearme, es demasiado importante. Entonces, mi método POEM, y con el que hago mis consultorías y con el que hago pues todo el tema de capacitación y demás, y con el que yo misma me trabajo, es ese método, es muy importante priorizar. O sea, el primero, priorizar y tenerlo muy claro cuáles son, cuál es primero, el uno, el dos, porque si no te vas a empezar a trabajar de todo un poquito y no vas a terminar haciendo nada. Entonces, eso es muy importante. En la O de organizar, una vez priorizas, tienes que empezar a mirar de todo lo que empezaste a poner en orden, a ver, ¿cómo me voy a organizar para hacer este trabajo? ¿Cuál es mi organización a la semana, mi organización al día? Esto es muy importante porque muchas veces vemos que nos rinde más el tiempo cuando estamos más ocupados que cuando estamos más desocupados. Entonces, o sea, y se nos va así como agua y el tiempo es el único recurso no renovable. Entonces es muy valioso hacerlo y más si estamos en un emprendimiento, o sea, eso es valioso. En todo el tema de ejecuta, pues ya una vez tienes priorizado y ordenado, ejecuta. Empieza la tarea y ejecuta, llévalo a la acción, pasa a la acción y mira qué pasa, ¿no? Porque muchas veces el que lo ejecute no quiere decir que todo te quede perfecto, pero muchas veces es mejor imperfecto que no haberlo hecho. Entonces empiezas a mirar y ahí es donde viene todo el tema de el cambio constante, de la mejora continua. Entonces, a ver, ya lo ejecuté, ya lo hice, pero necesito mejorar esto, necesito organizar aquí. Y ahí es donde empiezas como a terminar de darle forma a esa ejecución. Y por último, monitorea. O sea, el monitorear, de verdad que lo que no se mide en esta vida no se mejora, es imposible. Entonces, ahí es donde tienes que empezar a trabajar y a monitorear qué está funcionando, qué dejó de funcionar o qué no, y volver a repetir el proceso. Entonces, ahí vuelves y haces toda esa repetición. Pero es un método que me ha funcionado, me gusta mucho y tiene que ver con control interno. Sí, maravilloso. Y ¿sabes una de las cosas que con la explicación que es importante para las personas que están aquí y que a futuro vayan a ver este video, ciertamente que cuando te colocas un objetivo, te colocas una meta, no siempre es una línea recta, ¿ok? No. Yo creo que incluso me gustó mucho un contenido que hiciste hace poco en algo como esto de que, bueno, sí, ¿qué quieres emprender? ¿Cómo lo quieres emprender? Y todo esto, pero como que tú sabes, no te preocupes, si planificas no pasa nada mal, ¿ok? Y es lo que vende mucha gente y esto creo que nos hace un poco más como que primero humanos y más aterrizados realmente ver los procesos.
Porque tú quieres llegar a implementar y salir a lo mejor con un emprendimiento de la mejor manera o quieres llegar a iniciar un proceso, un gran proyecto dentro de una gran empresa, ¿sí? Y bueno, como un término, uno de los términos que aprendí yo aquí en Chile apenas llegando, aquí te dicen, dele nomás, y dele nomás, ¿no? Sí, es increíble. Eso fue una de las primeras fases, de cuando llegaron, no, dele nomás, y bueno, dele nomás, sí, bueno, dele nomás. Eh, Qué curioso. sí, entonces te dice, bueno, pero ¿cómo arranco esto con dele nomás si no tengo un plan? ¿Hacia dónde voy? Mira, no, como dices tú, no todo es en línea recta, independiente de que planees. O sea, imagínate si no planeas. O sea, si no planeas, ¿cuántas vueltas das? Si planeas y te encuentras que todo es una montaña rusa de emociones, porque estás subiendo, bajando, como estás bien, estás mal, o sea, y de eso también es un emprendimiento, de eso también es una empresa, o sea, es que realmente una empresa inició por un emprendimiento, porque alguien tuvo una idea y empezó, la puso en práctica, empezó a mirar cómo le iba y se le creció el enano, entonces ya empiezas a conseguir más gente a mirar cómo, pero he ahí cuando crecemos de manera desorganizada, sin planear, sin tener unos procesos, sin tener unos valores, sino que dele nomás, así como dices tú. O sea, no. De verdad que es muy importante el tema del control interno, el tema de la planeación y de la planeación estratégica, de poder planear y de sentarnos a ver dónde me quiero ver a tantos años, dónde me quiero ver con mi empresa, dónde me quiero ver con este proceso. ¿Qué es lo que quiero de este proceso? ¿Qué es lo que quiero de mi organización? Eso es importante porque vamos a tener ajustes en todo el camino y los ajustes son permanentes, de verdad, por más buena que sea la organización, por más interesante, existen sistemas de información que cambian, existen procesos que realmente no me están funcionando adecuadamente o me están dando pérdida de dinero, ¿no? Entonces, en todo esto tenemos que estar ajustando, tenemos que estar revisando y por eso es importante el tema del monitoreo. Sí, y ahora me queda esta última pregunta, Adriana. Mira que lo que sucede. Ciertamente lo que estamos hablando cambia también las formas de control interno, por lo menos si tú tienes tu contexto y tu contexto te cambia y estás evaluando el riesgo, ¿sí? Todo esto te va a llegar y va a tener repercusión dentro de tus procesos, cosa que nos pasó con la pandemia. Nadie se la veía venir, pocos eran los que tenían algo ahí en el foco, en el radar, porque se venía anunciando de hace bastante tiempo, pero como decía ahí, como el cuento, ahí viene el lobo y ahí viene el lobo, ahí viene el lobo y bueno, ¿qué importa? Algunos no estuvieron bien, lo tuvieron en el radar, otros no. Perfecto, pero esto nos trae algo y yo quiero saber tu opinión con respecto a esto. Nos trajo el trabajo, teletrabajo, trabajo a distancia, ¿sí? Y esto primero nos costó a muchas organizaciones porque, bueno, yo te quiero ver las 8 horas, 9 horas sentado aquí al frente de mí haciendo lo que yo te coloqué en el procedimiento una y otra vez para que mi cliente se sienta satisfecho. Bien, perfecto, dale ahí. ¿Ok? Y estamos así como que casi con el, ajá, ya. Entonces el látigo se quedó como en el aire. Yo siento que se le quedó a más de uno, a más de un dueño de empresa, a más de un gerente, como que, ajá, y ahora perdí el liderazgo, ya no soy yo. ¿Y dónde está mi poder? Sí, mi cuota de poder se perdió porque ahora cómo los vigilo, no, préndeme la cámara y que esté conectados allí. Entonces tú sabes, ahora te pregunto, ¿cómo has visto tú desde esta óptica que tú tienes muy fina de Deloitte, que te puede llegar a guiar, cómo pasa ahora esto dentro de las empresas? ¿Cómo lo han percibido? Mira, esto sí, como dices tú, marca un camino diferente y existe cada opinión. Existe desde a ver, ahí también tenemos una diferenciación entre jefe y líder, ¿no? El jefe es el que necesita dar el cuetazo, el que necesita Mm. tenerlo las 8 horas sentado, así no esté haciendo nada, pero con que lo vea. Y en fin, o sea, y el que necesita ver a las personas. El líder empodera y al empoderar no tiene que estar ahí. O sea, y ahí es donde viene todo el tema con todas estas organizaciones. Cuando yo trabajé en Deloitte, cuando trabajé en Price, a ti no te tienen que estar vigilando las empresas. Yo vivía 100% de mi tiempo por fuera y yo llamaba y decía, hoy no estoy.
estoy en cliente, hoy estoy aquí. Y a mí no me estaban vigilando, yo trabajaba por objetivos. Y esos objetivos los tienes que entregar en una semana, los tienes que entregar. Y así yo tenía también a mi gente. Yo me tenía que rotar por diferentes equipos, por diferentes empresas. Y yo decía, tenía que llamar a informar a Price, hoy estoy en tal empresa, mañana estoy en tal otra, ¿no? Y estaba con esos equipos en cada empresa, pero cada equipo que dejaba en cada empresa tenía objetivos muy claros y yo no tenía que andar detrás. Llegaba el día que teníamos que hacer la revisión y ¿dónde está tu trabajo? No cumpliste, no lograste los objetivos, te falta aquí. O sea, son compromisos muy claros porque ya sabes tú que a las empresas cuando uno es auditor externo se les entrega, se les hace varias visitas al año, dos, mínimo una, dependiendo también del tamaño y de todo, y también del riesgo, mínimo una, máximo dos, y ya como adicional, si te piden por algo que ocurrió, tres, pero mínimo son dos visitas al año así sagradas que vas y se tienen que entregar los resultados. Prácticamente a la semana de haber salido se tienen que estar entregando los resultados porque se tienen que conjuntar con todas las demás áreas que hizo el trabajo y sacar un informe de auditoría completo. Entonces, eso depende mucho. Fíjate que a mí me parece muy importante saber delegar eh, y, y saber, de nuevo, volvemos al mismo tema, colocar objetivos y metas claras, medibles, o sea, que sean smart. Es lo más importante, porque si no, realmente no son medibles, claras, o sea, no tienen un tiempo determinado, la gente no va a entender para cuándo es que le estás pidiendo lo que le estás pidiendo. Claro, y eso, dice, delegar y apoyar, que tú delegues y que apoyes a tu gente, que sepas cómo trabaja. Y aquí entra la pregunta que nos hacían hace un momento, que la dejé hasta ahora, que llegan y nos decían, bueno, recursos humanos, talento humano o gestión humana. Gestión humana. ¿Cierto? Yo pongo esto que en condición de término dice, bueno, recursos, sí, porque para mí como de recurso es algo para mí en valor, no tiene valor, tiene un valor incalculable. Yo creo que cuando tú tienes gente que llegue y pueda llegar y, no sé si el término sea correcto, yo lo escucho y de verdad que a veces es un poco chocante, pero vamos a ponerlo, cuando la gente se pone la camiseta, como dicen por allí, yo creo que más que es la identidad y te identificas correctamente con la organización y te apropias de ella, ¿ok? Pero eso lo haces cuando tú llegas y dejas que la gente se apropie. Y para tú Claro. llegar y apropiarla, dale la cuota que requiere sobre su visión, su misión y sus valores. Pero es que para que la gente se apropie tienes que empoderarla, tienes que hacerla parte de, tienes que de verdad delegarle, tienes que decirle, toma tú las decisiones, este es tu pedazo, toma la decisión, o sea, yo estoy para apoyarte como líder, pero no todo tiene que pasar por tus manos y es ahí cuando empoderas, cuando creces, cuando permites crecer, cuando desarrollas talento, cuando permites que otras personas vengan a ocupar tu lugar y tú puedes seguir creciendo o decir adiós porque tienes otras cosas en tu vida. Entonces, eso es muy importante, pero no todo el mundo lo ve así. Hay gente que cuida su puesto porque dice, me lo van a quitar. Sí, no, no, y que bueno, que todavía hay muchas personas que viven en condición de que, bueno, que lo que pasa es que en mi puerta o en mi tarjeta de presentación sigue diciendo vicepresidente corporativo, lanzador de colete para la luna, de tal, y si no cabe dentro de la tarjeta, mejor es el cargo, pero ¿qué importa? O sea, eso no tiene nada que llegar y ver. Entonces, creo que estamos trabajando, ¿sí? Y no sé si yo por lo menos lo percibo de esa forma, que realmente esto de la pandemia nos vino a llegar y traer un modo de control interno totalmente distinto, ¿ok? Y que realmente los líderes han tenido que llegar y adecuarse o se quedaron realmente estancados. No sé Es, cuál ha sido tu percepción. sí, esto nos cambió todo el modus operandi en tema de manejo de equipos, en tema como te decía ahorita, de jefe y de líder, o sea, una brecha grandísima, y también en temas de confianza en la gente y en temas de trabajar por objetivos, o sea, nos adelantó en muchísimas cosas. Realmente para mí esto ha sido maravilloso. Yo creo que antes, en el trabajo que yo tenía, yo no me podía alejar de la oficina, yo tenía que cumplir mis horas y era impresionante. O sea, salir de la oficina era así de,
o sea, no puedo porque yo sé que entro a esta hora, pero no sé a qué hora salgo. Entonces, eso es Sí, muy difícil. Pero cuando tú trabajas desde casa, a mí personalmente no solo me ha servido para estar con mi hija, para estar pendiente, sino que me ha rendido mi trabajo. O sea, puedes estar en cualquier lugar del mundo, o sea, a través de todo que está digital. Entonces, esto es una bendición, puedes de verdad hacer lo que quieras, o sea, esto es invaluable. sí, definitivamente invaluable. Yo creo que ahí es donde en nuestro punto de partida y hicimos un enrosque una vez, una y otra vez, y qué bueno, porque yo creo que este es el momento en que las competencias de Adriana pueden llegar y ser utilizadas no sé, en Sudáfrica, puede llegar y estar empleada un momento en Rusia y a los 5 minutos luego estamos acá en una conexión con Chile. Yo creo que Freddy es un amigo que también venezolano estuvo hasta hace poco en México y decía, bueno, pero es que tenemos ahorita la omnipresencia, eso, ¿sí? O sea, terminamos una reunión dando los Estados Unidos y vámonos y estamos en Chile y de repente nos vamos de nuevo y estamos en Australia, o sea, estamos dándole la vuelta al mundo en cuestiones de segundos. Y creo que entonces eso nos abrió un abanico de oportunidades tanto para los líderes, pero a uno como persona, de encajar en esa organización que uno quiere llegar y estar, sin duda alguna. Yo creo que es así. Y quiero llegar y tener algo que está en tu página, que la tengo acá abierta, que dice, encontremos juntos la mejor ruta para llegar al objetivo deseado de tu empresa. ¿Ok? Y eso se une con aprende a tener un buen ambiente de control en tu empresa y a tener equipos de trabajo productivos, personas felices y verdaderos líderes. Yo creo Eso que es. sin duda, creo que en resumen podríamos tener en estos dos párrafos todo lo que ha sido la conversación del día de hoy, Ariana. De verdad, eh, sin duda alguna, bueno, fue un gusto enorme, maravilloso conversar contigo. Creo que a muchos nos llegaste y nos sacaste de muchas dudas. Sí, sí, y como digo yo, lo bueno es que siempre se haga con la finalidad de desarrollar competencia, de compartir conocimiento, ¿ok? Y creo que llevar esto de la gestión a cualquier lugar del mundo. Aquí habían personas que están de México, porque los vi que está por allí, nuestros amigos que están desde allá, gente de Venezuela, gente de acá de Chile, apareció una persona, dos par de personas de Ecuador, así que teníamos allí. Ya dejo para que llegue y te puedas despedir. Ok, pues antes de despedirme, quiero invitarlos a que visiten mi página. Tengo una masterclass que yo creo que también resume un poco lo que hablamos hoy aquí, que son las 4 claves para potenciar tu empresa, mis 4 claves para que potencies tu empresa. Entonces, es un resumen de todas mis experiencias laborales, básicamente. Entonces los invito a que me conozcan mi página, me sigan en mis redes, se vean la masterclass y pues hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias por permitirme este espacio y pues bueno, gracias de verdad a todos. Allá dijo por ahí que mira, que desde Córdoba, Argentina, nos hicieron la aclaratoria. Algo Ah, muy más bien. que es importante. ¿Cómo podemos contactarnos contigo? Tenemos la página web. ¿De qué otra manera? Ok, en mi página web están todas las redes sociales. Me pueden contactar a través de la página web. Hay un correo electrónico, contacto arroba adrianagomezf.com. Mi página ¿Mm? web es adrianagomezf.com. A través de LinkedIn, Adriana Gómez F. A través de Instagram, Adriana Gómez Franco. Así que, pues ahí, Y el ahí canal está. y el canal de YouTube. Ah, y mi canal de YouTube también está Consultor de Negocios. Ok, esto lo digo y lo traigo porque siempre lo aclaro y quiero que Adriana lo diga, porque nunca hablo con las personas normalmente antes de que lleguemos a este punto de llegar y de este jueves maravilloso, como yo siempre digo, de compartir conocimiento. Así que Adriana y yo no habíamos conversado, éramos mensajes, le solicité por favor que quería y o sea, yo contacté a Diana a través de lo que fue identificar su canal de YouTube, que fue magnífico
Coincidimos en una página y ahí fue que pude llegar y contactar para llegar a este día maravilloso. Perfecto. Muchísimas gracias, Adriana. Bueno, yo además agradecerte el haber estado acá en Gestión y Algo Más. Y bueno, mira, te voy a hacer partícipe de esto. La próxima semana tengo un gran amigo, como dicen en nuestro país, paisano, venezolano acá en Chile, un hombre que está haciendo una acción bien, bien interesante con un mensaje, primero que nada, todos los días en la mañana. Se llama Jean-Pierre, ¿ok? Jean-Pierre Dumont. Y eso ha marcado un hito en la atención al cliente increíblemente. No pueden perdérselos. A la próxima semana vamos a estar conversando con Jean-Pierre. Así que bueno, de mi parte, muy buenas noches. Les agradezco a todas las personas que están aquí y a las que lo vean este video posteriormente. Y como siempre, adelante siempre, rumbo norte y nos vemos en el pentagrama de la vida. Chao, chao. Bye. Gracias.